Primera de Pedro, capítulo número 2. Primera de Pedro, capítulo número 2. Versículo 1 y 2. Y después versículo 21. Con la ayuda del Señor vamos a tratar la manera de poder llegar al final. A veces un versículo es suficiente como para cubrirlo en el tiempo que tenemos. Dice así la palabra de nuestro Dios, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Amén. Padre bueno y amado, qué privilegio el poder regresar en el mismo día y reunirnos. Sabemos que algunos no pueden, Señor, pero lo decimos porque nosotros nos sentimos dichosos, que tenemos la salud, que tenemos los recursos, que tenemos el tiempo, que tenemos la salud, tenemos las fuerzas para poderlo hacer. Pero por sobre todo, Señor, estamos agradecidos porque hay voluntad en nosotros para congregarnos. Hemos llegado a comprender que en cada palabra, en cada lectura, en cada enseñanza, en cada prédica, siempre hay una bendición para aquel que tiene un corazón dispuesto. Queremos disponerlo en esta hora. Y obra, Señor, por favor. Ayúdanos. Necesitamos madurar en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, por favor, hermanos. El tema para esta noche es necesario madurar. Es necesario madurar. Y si podemos, después de analizar cada una de las palabras, especialmente del versículo número 1, vamos a encontrar algunos puntos que serán guías para nuestro crecimiento espiritual. Guías para nuestro crecimiento espiritual. Es necesario madurar. Para madurar se necesita crecer. El tener un crecimiento. Este puede ser el cronológico, el normal, puede ser un crecimiento secular, lo necesitamos. Muy importante para la vida que nosotros nos desarrollemos, es muy importante. Eso no se puede dejar fuera, pero es más importante que maduremos espiritualmente. Cuando nosotros, especialmente, discúlpenlos, a los que les puede afectar, cuando pongo siempre el ejemplo, que es muy común, cuando nosotros como padres vemos a nuestros hijos, y lo vemos porque les llevamos cierta cantidad de años, no es que seamos mejores que ellos, sino que les llevamos mínimo, muchas veces 20 años, sino más. Entonces, nosotros como personas adultas, como personas que hemos crecido, aunque sea obligadamente, por los compromisos que nosotros adquirimos, nos maduraron, nos hicieron crecer, hemos dejado de ser niños. Pero no porque seamos en sí personas que hemos tenido un desarrollo normal. Posiblemente no, posiblemente sí. Porque hay gente que se prepara en todos los sentidos y es una bendición, más para los hijos que para sí mismos. Aunque para sí mismo porque hay menos sufrimiento. Entonces,
cuando ya somos personas adultas, vemos que nuestros hijos van creciendo. Hay dos formas de ver a nuestros hijos como en su maduración, en su crecimiento, en su madurez. A veces vemos que la maduración en nuestros hijos es muy pequeña. Entonces, nosotros quisiéramos que maduraran, o sea, que pensaran diferente, que se comportaran de una manera diferente. Y uno como padre sufre, porque uno sabe de que esa inmadurez le lleva a no alcanzar ciertas metas, y no seculares, ciertas metas de la vida. Entonces, cuando somos muy niños en muchas cosas, como que no progresamos, como que no avanzamos, como que no tenemos la capacidad de poder alcanzar aquellas cosas que son necesarias. Por ejemplo, la seriedad. Muchas veces no somos serios, y debemos de ser serios en ciertas cosas de la vida, que es muy importante ser serio. Entonces, y no hablo de no sonreír, no estoy hablando de esa seriedad. Estoy hablando de aquella seriedad, de aquel aplomo que se necesita en determinados momentos, especialmente en cuanto a tomar decisiones. Entonces, a veces cuando nosotros como padres vemos a nuestros hijos en esas cosas, como niños, sabemos que no le va a ir bien. Sabemos que tendrán ciertos problemas. En cuanto a que son niños, en su manera de ser nos agrada. Y a veces los juzgamos mal, pero es mejor que sean así, porque eso los preserva. Y en eso sí queremos que sigan siendo niños. Pero yo creo que usted me está entendiendo lo que le quiero decir al principio, ¿verdad? Ese crecimiento y esa maduración para ciertas cosas de la vida. Es una bendición tener un hijo de 15, 18, de 20, de 25 años, y una niña también, ¿verdad? Y verlos comportarse como niños, y eso es agradable porque vemos que no están contaminados, vemos que no hay malicia. Entonces el apóstol Pedro nos da algunas guías para ese crecimiento, para poder madurar. Entonces, usted ve que el crecimiento en la vida física, por ejemplo, es normal. Nace el bebé y no se queda bebé. Es muy raro que no tenga un crecimiento normal. Es pero muy raro. Todo niño nace y comienza a crecer, y llega a desarrollarse y llega a crecer en lo físico. Eso es natural. Y todos nosotros comenzamos siendo bebés, todos. Cuando nosotros olvidamos eso, no comprendemos a los que están con menor edad que nosotros. Vemos el comportamiento de un niño de 10 años, a veces nos molesta, pero si nosotros ya pasamos por ahí, sabemos que eso es normal. Y cuando hablamos de estas situaciones, los jóvenes deberían de sentirse bien de que eso es normal. Por ejemplo, que a uno de joven le diga a sus padres, o le diga a alguien que uno es inmaduro, esa es una verdad. Pero como lamentablemente no lo están diciendo con un buen espíritu, entonces lo que hacen es dañarnos, pero esa es otra cosa. Pero uno como joven debe saber que uno está en ese proceso. Uno dice, y debe de, muy difícil aceptarlo, muy difícil entenderlo, que estoy en un proceso de crecimiento. Por ejemplo, hay un momento que sí se da cuenta. Los padres no se lo dicen a uno, a veces se lo dicen. A veces los padres no se lo dicen, se los dicen los demás. Se los dicen los compañeros, se los dicen los primos mayores que uno, se lo dicen los tíos, aquellos que son insensatos. Y uno a veces se da cuenta sin que se lo digan. Y uno se pone en un espejo a la edad de 12, 13, 14, 15 años, y uno se ve todo deforme. Pero es porque uno se está desarrollando. A veces los brazos son bien largos, a veces bien canilludo, y el tronquito bien chiquito, de todas formas. Pero eso es normal. Va a llegar un momento en que su cuerpo va a ser, a sus ojos, perfecto. Y también a sus padres, porque uno cuando ama a sus hijos, ay, qué lindo, mijo, aunque sea el más feíto de la tierra. Hermana. Entonces, eso es normal. Pero también se da un crecimiento.
espiritual. Debe de darse un crecimiento espiritual. Si no hay crecimiento espiritual, no va a poder haber en nosotros madurez. Pero también en ese crecimiento físico y en ese crecimiento secular, cuando no se crece, se convierte en una tragedia. Ya hay un problema ahí. Entonces, la tragedia de no crecer. En lo físico no tanto como en lo secular. A menos que sea algún problema genético, etcétera. Pero si es un crecimiento no muy dado como todo el mundo quiere, eso no es muchas veces el problema. La tragedia de no crecer para poder madurar. La tragedia de no crecer para poder formarse. Eso se vuelve en muchos de nosotros una tragedia. Amén. Entonces, lo físico no es tan importante. Porque usted posiblemente no esté contento con algo de su cuerpo. Pero eso no es muy importante. Ese es un complejo que cualquier rato el Señor se lo va a quitar con una administración. Eso se corrige. Y a veces nos detenemos por un defecto físico, que a veces no es ni defecto, pero nosotros sí lo vemos, porque somos inmaduros. Entonces, un defecto físico y no nos damos cuenta de todas aquellas grandes cualidades que Dios nos ha dado. Podemos ver un defecto físico, pero no nos percatamos de la inteligencia, por ejemplo, que Dios nos ha dado. Entonces, es por falta de madurez. Entonces, ¿cuál es el objetivo en lo físico? El objetivo es madurar. O sea, el objetivo es crecer. Cuando hablo de crecer, hablo de madurar. Porque para eso se crece, para madurar. Entonces, el objetivo es madurar. Ese es el objetivo. Ahora, lo importante aquí en nosotros es que el objetivo para nosotros es madurar espiritualmente. Quiero decirle algo. Así como nosotros como padres, le voy a hablar de mi caso, así como yo como padre puedo ver que en muchas cosas mis hijos pueden ser inmaduros y se ve feo. ¿Por qué? Porque usted puede ver, cuando hablo de inmadurez, estoy hablando que veo en ellos niñez, pero no es normal porque ya no son niños. Entonces deberían de decidir, deberían de pensar como personas acorde a su edad. Entonces uno ve algo que es tremendo y es que uno ve niñez. Entonces, así como uno observa a sus hijos y uno quisiera, por ejemplo, no necesariamente estoy hablando de mis hijos, estoy hablando como ejemplo de mis hijos, pero no es que se dé o no se dé lo que estoy diciendo, porque no quiero ofenderlos a ellos, porque van a decir, pero yo no soy así. No, solo son ejemplos. Es una ilustración nomás. Es figurativo lo que estoy diciendo. Entonces, yo digo, si no madura en esto, oh, qué tremendo, no madura. O no se comporta como una persona adulta, o juega demasiado en estas cosas, en ciertas áreas de su vida. No se le puede decir nada porque es un cristal, esa es niñez. O sea, es bien difícil cuando usted tiene un hijo inmaduro, una hija inmadura. Usted sabe que si le dice algo, si lo regaña, si la regaña, si le amonesta, si le advierte, lo toma como un regaño. No sé si alguna vez, yo no le digo que a mí me ha pasado, pero atiendo a mucha gente. No sé si a usted le ha pasado que usted le dice a alguno de sus hijos, hijo, te mandé mensaje y no me contestaste, yo esperaba que me contestaras, y por casualidad nunca le he dicho a alguno de sus hijos a usted, es que cuando veo que usted me manda un mensaje, digo, ya me van a regañar. Mire qué tremendo. ¿Cómo se le puede llamar a eso? Entonces usted piensa y dice, tiene problemas. O de niñez, o de verdad lo tenemos hostigado. Porque no solamente es de niñez, posiblemente se hartó y dijo, es que ustedes son lo mejor para regañarme, me escriben.
Pongo el ejemplo de padre a hijos, porque también eso pasa en el área espiritual. Cuando uno ve a las ovejas, y qué tremendo que hay ovejas que son puras niñas. Como dije ovejas, estoy hablando de niñas. Son puras niñas, o sea, son inmaduras. O sea, no han crecido, no han desarrollado lo que se esperaba que desarrollaran. Todavía no son lo que deberían de ser. Entonces hay mucha oveja niña que no se le puede decir nada porque les afecta. ¿Qué significa eso? Carecimiento de madurez. O sea, no han tenido un crecimiento normal. Todavía, a estas alturas, si usted tiene cierto tiempo de estar en el Señor, toda esa enseñanza debió haberle dado a usted un crecimiento para que cuando usted se le amonesta, cuando a usted se le advierte, cuando a usted se le aconseja, cuando a usted se le dice, usted debería de tener la capacidad, o sea, la madurez para poder soportar lo que está recibiendo. Si no lo soporta, usted no ha crecido. Por lo menos no en todas las áreas. O sea, hay áreas que son muy débiles en usted. ¿Por qué? En las guías para este crecimiento, usted va a encontrar la respuesta de lo último que acabo de decir. Pero lo voy a decir después de que le explique cada una de esas palabras que el apóstol Pedro escribe, que nosotros debemos de despojarnos. Si nosotros no nos despojamos de esas 4, 5 cosas, que son el ejemplo, para que cualquiera otra que no esté ahí, se le dé el mismo tratamiento. Si usted no y yo no desechamos, si nosotros no nos despojamos de esas cosas, y de las que sean, pueden ser 1000 cosas, el ejemplo son 4, nosotros no vamos a poder crecer, o eso es lo que no nos ha permitido a nosotros crecer. Y por eso somos niños, porque no hemos dejado muchas cosas. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, fíjese bien, hay un nacimiento y un desarrollo para la madurez, que puede ser nacimiento, crecimiento, madurez. El crecimiento es el que nos lleva a la madurez. En el versículo número 1, fíjese que quiero comenzar con esa palabra, dice Pedro, deseando. Voy a leer todo el versículo, pero me voy a detener en la primera palabra, porque para que usted entienda a qué se está refiriendo Pedro con esa palabra. Dice así, deseando, es la primera que vamos a estudiar. Deseando, desechando. No me ayuda, usted me estaba leyendo mal y usted no me ayuda. Desechando, está despierto, ¿verdad? Dice, desechando pues toda malicia. Oiga, desechando es la primera palabra. Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Ahora, desechando, ¿qué significa esa palabra en el griego? ¿Qué aplicación tiene esa palabra? ¿Qué es desechar? ¿Qué es lo que tengo que desechar de mí? ¿Cómo debo de hacerlo? Entonces, esa palabra significa poner lejos, que no esté a nuestro alcance, que ya no lo tomemos. Un ejemplo, una de las características que tenemos los inmaduros es que nosotros somos caprichosos o somos berrinchudos. Entonces, el berrinche está todo el tiempo a la par mía. Cuando algo me afecta, agarro el berrinche y hago el berrinche. Entonces, aquí tengo a la par algo que se llama berrinche. ¿Cuál fue la primera palabra que le dije? Caprichoso. Otra. Usted ha visto a los niños, los caprichosos. Es normal, es su niñez, pero la vara de la corrección lo apartará de él, lo alejará de él. Entonces, desechando esa palabra es también poner lejos. ¿El qué voy a poner lejos? Eso que acabo de mencionar. El berrinche es ponerlo lejos. Supongamos que esto está a 20 kilómetros, que eso sería lo ideal. Y yo estoy aquí, si ya lo deseché,
Si ya lo puse lejos, cuando yo quiera agarrar el berrinche, ya no hay berrinche. Entonces me tengo que comportar como una persona madura porque no tengo a la mano lo que me... ¿Comprende? ¿Cuántas cosas entonces tenemos que poner lejos? Que nos tenga en nuestra mano. Pero hermano, explíquemelo de una forma más sencilla porque yo no lo entiendo. Tiene que sacarlo de sus pensamientos. Tiene que sacarlo de su corazón. Ya no piensen que usted es berrinchudo. Ya no lo soy, ya crecí, ya no tengo diaper. Hoy uso pantalones. Ahora me pongo vestido. Ya no diaper, el diaper es para niños. Yo ya no soy niño. Pero como nosotros somos pícaros, queremos ser niños cuando nos conviene. Y cuando no nos conviene, somos viejos. Amén. Entonces, importante esa palabra también es separar. Igual que al principio, alejar. Entonces, dice separa, deja, pon muy lejos. Eso es lo que quiere decir. También se ocupa despojarse. Debemos de despojarnos. ¿Qué es despojarse? Privarse de lo que de lo que uno se goza y tenemos. Imagínense, eso es privarse, o sea, despojarse es privarse de lo que uno se goza y de lo que uno tiene. De eso debemos de despojarnos. No es fácil. Hay muchas cosas que son feas, pero nosotros no las queremos soltar. ¿Por qué? Porque son los medios que nosotros tenemos para defendernos y para lograr nuestros objetivos. Porque ¿cuántos de nosotros, lo que pasa es que no nos acordamos, pero cuántas veces posiblemente si nuestros padres nos dijeron de que nosotros ocupábamos el berrinche para que nos dieran lo que les pedíamos? ¿Cuántos de nuestros hijos hacen un relajo para sacar de nosotros lo que quieren? Son más inteligentes que nosotros, tienen más alcance que nosotros, saben el ambiente, saben quiénes están, saben qué es el lugar, etcétera, etcétera, saben qué es la hora inclusive, y hacen un berrinche porque saben que en ese momento sacan lo que quieren de nosotros. Y nosotros, que no les ayudamos a que ellos se despojen, les concedemos. Entonces esa manipulación es un relojito que cada vez que ellos lo necesitan, cada vez que ellos tienen hambre de eso, ¡pum!, se dispara automáticamente. Así como el niño quiere orinar a la misma hora y hacer sus demás necesidades, así como a todos nosotros nos da hambre ciertamente, siempre a cierta hora. Desayuno, almuerzo y cena. Unos dicen, yo a las 7 en punto tengo que comer. Otros dicen, yo a las 8 en punto como. Otros dicen, a las 12 o a las 12:30 almuerzo. Otros dicen, no, yo a las 6 en punto porque yo no aguanto el hambre. Ah, igual. Esto que debemos de despojarnos es exactamente lo mismo. Amén. Entonces, ¿de qué debemos de despojarnos? Dice, desechando pues toda malicia. Mire qué tremendo, toda malicia. Maldad, depravación. Mire qué tremendo. Tenemos que despojarnos, tenemos que poner lejos la maldad. ¿Qué es depravación? Pervertido, malvado, muy vicioso, desenfrenado en sus costumbres. Mire todo lo que significa esa palabra caquía, con las dos con K. Caquía y tildada la I. Caquía. Mire lo que significa. Entonces, esta palabra es malicia, pero también es problemas, porque la malicia da problemas. Entonces, qué tremendo, porque ¿qué es problema? Conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin. Imagínense qué tremendo. Esa misma palabra se puede ocupar para problema. Despojémonos, desechemos, pongamos lejos de nosotros todo aquello que es malicia o todo aquello que nos da problemas a nosotros. Entonces, el problema nos aleja de que alcancemos ciertos objetivos de la vida. Muchos no queremos, como personas, no espiritualmente, como personas,
no queremos dejar o desechar de nosotros esa niñez. Porque es triste y lamentable que lleguemos a viejos y nosotros nos comportemos como que somos niños malcriados y ya somos personas de 30, 40, 50 años. Tenemos todavía problemas y esos problemas no nos permiten que nosotros alcancemos ciertos objetivos de nuestra vida. Eso es, tenemos problemas. Por eso decimos, usted tiene problemas y óigame, hermano, una de las señales de la niñez es que nos molestan, que nos digan a nosotros, es que usted tiene problemas, usted también. Es la respuesta. ¿Se ha fijado que usted corrige algo y le sacan 10 errores? No te echaste desodorante. Ay, pero guapa, estás por todos lados. Le dicen a uno y uno, no digo que me lo dicen, no. Estoy hablando igual que a mis hijos. Sí, porque son unas caras. ¿Verdad que así nos pasa? En el trabajo, con los compañeros, con los que tenemos confianza, en nuestra familia, muchas veces eso nos pasa. No tenemos madurez para decir, de verdad. Espérame. ¿No tenemos la madurez? Dios mío. Sí, yo sé que es bien feo lo que estoy diciendo porque se da. Somos muy niños. Entonces, malicia, dice Pedro, desechando pues toda malicia, oiga, todo engaño. Y la palabra griega es dolos. Esa es la palabra, engaño, dolos. Viene de una raíz que ya no se usa. Viene de delos, tildada la E, igual que la O, la primero, dolos, delos. Viene de delos, que significa señuelo. Mire qué tremendo. Entonces dice Pedro, ¿quieres crecer, verdad? Sí. Entonces, crecimiento es que conozcas. El tener conocimiento, te das cuenta de lo que tienes, desecha. Entonces maduras, porque has crecido. Ya no tienes necesidad de engañar. Usted ve como el niño por naturaleza engaña. ¿Saliste, Juanito? No, y viene dejando la gran marca de lodo en todo el... ¿Ya te bañaste, Juanito? Sí, y no se ha bañado el chuco. El niño por naturaleza engaña. Me recuerdo que yo chiquito era comelón, hermano. Me da pena decirlo, fíjese. Se me nota, ¿verdad? Era comelón. Yo me recuerdo que mis tíos vivían relativamente cerca. Sí, muy cerca, mejor dicho. Vivían muy cerca. Entonces, yo me recuerdo que llegaba donde mi primer tía y me decía, hijo, ¿ya comiste? No, y de verdad yo no había comido. Entonces me servían y comía. Pero como yo estaba acostumbrado a comer 10 veces lo que me daban, porque así era mi madre, entonces comía. Entonces platicaba ahí con mis primos, me iba donde otro tío, y llegaba mi tío y me decía, hijo, ¿ya comiste? No, le decía yo, tenía hambre. Y también me servían y volví a comer. De ahí estaba con mis tíos y me iba a poner mi abuela. Llegaba donde mi abuela. Y cuando estaba ahí, hijo, ¿ya comiste? No. Y a veces, comiendo donde mi abuela, me encontraban los otros dos tíos que había comido donde ellos. Ahora entiende por qué Juan 14. Engaño. Pero era niño. Si usted lo hace hoy a los 30 años, ya es ladrón. Entonces, en esa palabra también se ocupa para truco. Muy similar a señuelo. Truco. Ya no hagas truco. ¿Y qué es truco? Es cuando usted pone algo como carnada. Ese es truco. Para que caigan. Entonces dice Pedro, ¿quieres madurar? Sí, despójate, desecha. Si no lo desechas, no madurarás. Y si no maduras, no lograrás aquellos objetivos que es necesario que alcances. O si no, en el Señor, si tú no maduras, o sea, si no dejas de hacer truco, si no dejas la malicia, o sea, la maldad, difícilmente el Señor te premie y te bendiga con todas aquellas cosas que Él tiene para ti.
y que no te las puede dar, porque todavía, hoy sí vale la aplicación, todavía hay un Jacob en ti. Porque si usted ve a su hijo o a su hija que no es correcta en el sentido que estamos estudiando, si no es correcta, usted no la puede bendecir. No la puede bendecir, porque dice, la voy a arruinar. Ella cree que le premiamos su maldad. Ella cree que le premiamos su engaño. Entonces, solo que sea usted un padre igual que ella, o sea, también niño o niña, entonces usted le va a dar. De lo contrario, usted va a decir, la madurez, no puedo. No puedo secundarle la mala educación. Por eso admiro a aquellos padres que cuando uno llega y no salen los hijos a saludar, que es parte de la educación, hijo, venga a saludar, ya había sido cuenta que tenemos visitas, venga a saludar. ¿Por qué? Porque eso le va a restar a él muchas cosas. Porque ¿cuántas veces usted se ha detenido a bendecir porque usted dice no? ¿Cuántas veces? Amén. ¿Aló? ¿Cuántas veces usted ha dicho no? Y no es que no tenga, no es que no quiera, no es que no quiera. Es que su madurez le dice, no puedes premiar a alguien que no lo merece. No puedes premiar a alguien que no ha cambiado. Entonces, sigamos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía. Hipócrisis, con K. Hipócrisis. Eso es hipocresía. ¿Qué significa esa palabra? Actuar bajo una parte fingida. Qué tremendo. Es señal de inmadurez. La hipocresía. Actuar bajo una parte fingida. Que también viene al final, como la segunda palabra, dolos, también es un engaño. Estamos actuando. Somos niños cuando, sí, somos niños, no somos maduros. Porque es cierto que no tenemos que hacer el ridículo ni con la cara de payaso, pero tampoco con la cara de papaya. Pero de las papayas de antes. ¿Se acuerda cómo eran las sandías de antes? Y ya dije papayas, pero no es que esté loco, no, también hablo de las sandías. Ah, sí, yo me recuerdo que uno agarraba las sandías, sí. Y ahora, agarra las sandías, agarra 10 uno. Yo no hablo de esas sandías, ni de esas papayas. Hablo de esas así todas largas. No, tampoco. No, seré ecuánime. Seré equilibrado. Ni cara de payaso, ni cara de concreto. Esa es la persona madura. Desechando toda envidia. ¿Qué es envidia? Mala voluntad, la palabra griega. Sonos, pero FD al principio, son palabras que no son de nuestro idioma. FD al principio y después sonos. No sé cómo se pronuncia. Mala voluntad, celos. Y también significa ojeriza. ¿Qué es ojeriza? Enojo y mala voluntad contra uno. Enojo y mala voluntad contra otro. Esa es ojeriza. Y la última, porque quiero ver unos puntos muy importantes. Y todas las detracciones. La palabra griega para detracciones es catalalía, con K. Catalalía. Qué tremendo. ¿Qué significa detracciones? ¿Qué significa catalalía? Desacreditar. Imagínese qué tremendo. Cuando usted y yo desacreditamos a alguien, somos inmaduros. ¿Y a cuántos desacreditamos? Es que usted no lo conoce. Es que usted no se ha fijado bien. No, si viera que siempre llega tarde. No, si es irresponsable, desacreditando. Eso solo un niño lo puede hacer. Eso es igual al niño que dice, no, si mi papá es mejor que el de él. El carro de nosotros es más bonito que el de ellos. El carro de nosotros es más grande que el de ellos.
mi casa es más bonita que la tuya. Desacreditamos. También significa difamación. Estamos hablando casi lo mismo. Significa maledicencia. Es la acción de maldecir, calumniar, murmurar. Dice Pedro, tienes que desechar esas cosas para que tú puedas madurar. Si nosotros hacemos todas estas cosas, entonces nosotros no podemos madurar. Veamos el primer punto, ya viendo las guías para el crecimiento o guías para madurar. El primer punto es a forma de pregunta. ¿Qué debo dejar para convertirme en un cristiano maduro? Aquí entramos a lo espiritual. Ya dejamos el ejemplo de la niñez. ¿Qué debo dejar para convertirme en un cristiano maduro? Versículo número 1, ya lo leímos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Entonces, ¿qué debo dejar yo? Hay ciertas reliquias. ¿Qué son reliquias? Son cosas antiguas, vestigios de algo que antes existió. Entonces, qué tremendo, hay reliquias en nosotros. Sí, ¿por qué? Porque tenemos muchas cosas de nuestra niñez que no hemos dejado. Entonces, ¿cuántas cosas muy preciadas de la niñez, muy preciadas de la niñez tenemos en nosotros? Tanto en lo físico como en lo espiritual, porque cuando uno nace de nuevo es un niño. Y uno no sabe porque no va creciendo. Hasta que comienza ese crecimiento, comienza uno a dejar de comportarse como un niño malcriado ya en el Señor. Murmuramos, no sabemos. Estamos descontentos, no nos gusta que nos manden, no nos gusta, no reconocemos autoridad, son cosas de niñez. No nos gusta que papá nos diga, va para adentro, ya estuvo, viene la lluvia, ya se puso negro, para adentro, y hacemos berrinches, nos molestamos y todo. Igual lo somos cuando estamos recién convertidos. No nos gusta ni siquiera que nos digan, por favor, siéntese aquí. No, yo me siento donde yo quiero, niño. Es inmadura esa persona. Aquí me parqueo porque aquí me gusta. Inmadurez. El adulto dice, sí, dígame, donde usted me diga. Yo me someto, dice por dentro. ¿Dónde quiere que me parquee, hermano? ¿Dónde quiere que me siente? El maduro dice, no, mire, ubíqueme en otro lugar porque fíjese que a mí el aire me hace daño. Entonces viene el hermano maduro y dice, con gusto, lo vamos. ¿Dónde preferir? Pero es bien diferente. No, a mí no me gusta ahí, aquí me voy a sentar. Ese es un niño. Aquí no hay, por eso lo estoy diciendo. Porque también debe tener madurez, por eso para el servidor no debe ser una persona nueva. Por eso al que comienza a servir se le encarga a alguien que le pueda enseñar. Aún hasta la actitud que debe de tener hacia los hermanos, aún la actitud que debe tener hacia las jovencitas y la actitud que debe tener hacia las mujeres adultas. No digamos la actitud que debe tener para con las ancianas. Es muy importante esto. Amén. Espero que sí. Entonces, hablando de lo físico o de lo cronológico, una niñita tal vez pueda tener una muñeca favorita y no la quiere soltar. Hay niñas que duermen con su muñequita todos los días y no pueden dormir si no está la muñequita. Pero a veces en la niñez va a llegar un momento en que ya no es normal que llegue a 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25 y durmiendo con la muñeca. ¿Verdad que ya no es normal? Pero en vez de muñeca póngale otra cosa. ¿Cuántos llegamos adultos y queremos seguir durmiendo? ¿O queremos seguir consintiendo? ¿O queremos seguir viviendo con algo que tuvimos que haber dejado ya? Entonces no es normal que la niña crezca y quiera seguir con esa misma actitud. Igualmente el varón, ¿verdad? Puede tener un juguete o algo, un osito, que toda la vida ha dormido, pero llega un momento en que tiene que dejarlo. Pero es natural que estas cosas queden a un lado en la madurez.
Es natural. Si no quedan a un lado es porque no hay madurez. Si hay madurez es natural que se pongan a un lado aquellas cosas que ya no nos lucen, que ya no se ve bien en cada uno de nosotros. Ahora quiero para esto que me acompañe a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 13. 1 Corintios 13, versículo número 11. ¿Ya lo tiene? Dice así Pablo, 13:11. Dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, ya cuando me desarrollé, ya cuando crecí, cuando maduré, dejé lo que era de niño. Mire qué tremendo. Dejé lo que era de niño. Fíjese que el apóstol Pablo aquí está hablando del amor, pero también está hablando de los dones espirituales. Está hablando de las lenguas, etcétera. Está hablando de los dones espirituales. Pablo dice que juzgaba como niño, o sea, raciocinaba. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Se ha fijado que nosotros, qué tremendo, porque llegamos a cierto crecimiento en nuestra vida y empezamos nosotros a querer razonar las cosas, cuando el maduro no las razona. Sencillamente se somete, sencillamente obedece, sencillamente cree, sencillamente las hace. No anda preguntando ni queriendo razonar. Entonces, el que hace lo contrario es un niño. Este no debería de servir, porque es un niño, no ha madurado. Entonces, aquí piensa Pablo que jugaba como niño la sabiduría y el conocimiento. Entonces, cuando yo fui hombre, o sea, cuando ya maduré, dejé lo que era de niño, dejé de razonar, hablando de los dones. Mira, hermano, qué importante es madurar. ¿Sabe por qué? Porque no nos complicamos. Y al no complicarlo, recuerde la palabra allá, problema, que no nos deja alcanzar aquellas cosas que es necesario obtener, que es necesario recibir. Entonces, cuando nosotros razonamos, cuando nosotros seguimos siendo niños y estamos en un ambiente donde es para adultos, entonces no vamos a alcanzar aquellos objetivos que Dios tiene para nosotros, porque como líder no puedo promover a una persona inmadura, a una persona problema, a un subordinado que es un dolor de cabeza. Yo quisiera que se lo lleve el hermano Antonio, porque yo no lo quiero, no, mucho problema me da. Entonces, mire hermano, necesitamos ayudas. ¿En qué empieza? No, con ese no, permane. Entonces nunca usted va a llegar a alcanzar otros niveles. ¿Por qué? Porque no deja de ser niño. O sea, usted tiene un problema. Algo que es muy importante en lo que Pablo dice de este versículo 11, los dones son señales. Los dones de señales estaban relacionados con la infancia de la iglesia. Mire qué importante, porque quiero dejar un contexto, porque esto tiene que aplicarlo usted al momento que usted está viviendo. Hay un tiempo en que es normal que hayan señales. Hay un tiempo que es normal que usted sea niño, hablando en el Señor. Pero solamente es un principio, y eso se le va a comprender, se le va a aceptar, pero determinado tiempo. Llegará un tiempo en que ya no hermano, no lo podemos soportar, porque ya no es niño. Está bien, cuando usted comenzó a servir, era nuevo, era un neófito, era un nepios o nepión, pero ahora que usted tiene un año, ya no puede usted seguir siendo como era cuando comenzó, ya tiene un año, no digamos 2. Y eso pasa en la iglesia, eso pasa entre nosotros. Hermano, ¿cuántos desarmonizamos
el ministerio, la iglesia, la congregación, porque somos niños. Esto es muy importante. Y óigame, hermano, no solamente a nivel espiritual, no solamente a nivel ministerial, también desarmonizamos el hogar, porque somos niños. No queremos madurar, pensamos como niños. Óigame, hermano, no es posible que usted se case y que siga pensando como soltero. Entonces, usted está pensando como niño, no ha madurado, porque ya es un cónyuge. Quiere derrochar el pisto como lo derrochaba joven o soltero, es casado, ya no puede. Porque su esposo espera que usted lo apoye, y su esposa espera que usted la apoye, y piensa no en que usted le dé, sino que está viendo en el bien de todo el hogar, porque hay hijos, hay compromisos serios. Entonces usted tiene que madurar, si no, ¿qué va a pasar? No se van a alcanzar aquellos objetivos. Entonces, lejos de alcanzarlos, ¿qué va a pasar? Se van a echar a perder. Entonces hay malicia, entonces hay engaño, entonces hay... ¿Ve? ¿Ve por qué es importante que maduremos? Por eso, hermano, créame, no solamente porque lo sé bíblicamente, sino porque ya lo viví. Cuando un joven de 20 años se quiere casar, ¿qué estás haciendo, hijo? ¿Qué estás haciendo, hija? No es una ley, pero normalmente es, no creo que tengas la capacidad de entendimiento de lo que es el matrimonio y lo que es la familia. Porque tienes que madurar. Para empezar, cuando uno los oye hablar y comportarse, uno dice, uy, no han madurado, no se deberían, pero como ellos quieren, bueno, y ellos quieren, ¿qué vamos a hacer? Si los papás no los pueden detener, ¿cómo los va a detener el pastor o cómo los va a detener el líder? Y si los papás no los detienen, ¿cómo los vamos a detener los que somos hermanos en la carne? ¿Me estoy dando a entender, hermano? Pero que sí. Los dones no eran infantiles. Voy a decirle lo que le dije al principio para que comprenda mejor esto. Le dije, los dones de señales estaban relacionados con la infancia de la iglesia. Había necesidad de dones, había necesidad de milagros. ¿Por qué? Por la infancia de la iglesia. Pero no podía vivir la iglesia siempre con esos dones. Porque al madurar ya no necesitaba esas señales, ya no necesitaba esos milagros. Y así pasa en todas las áreas de nuestra vida. Hay cosas que ya no, ya crecimos. Esto era principio de matrimonio. Pero no puede ser una señal, no puede ser un comportamiento, no puede ser lo que hacíamos al principio. Hoy ya no. Porque, hermano, cuando yo tenía 20 años, yo podía correr 3 horas, 4 horas podía correr en el día. Ahora, una media hora ya me siento mareado. Ya no es un joven. Acepte que ya no es un joven. Eso es madurez. Si usted no acepta, no ha desarrollado, no ha crecido, sigue siendo un niño. Por eso usted va a ver ahí unos hombres de 45, 50 años, 55 años, unos grandes ñeques así. Toda la vida, puro músculo y cero cerebro. En su mayoría. Hablo del malicioso, hablo del engañador. No estoy diciendo que eso sea malo, hermanos, por favor. No es una ley lo que he dicho. Amén. No, yo quiero que siga siendo mi amigo al terminar de la enseñanza. Es como que usted vea a mujeres de 50 y pico de años con vestido hasta aquí, hermano. Ya, esa no, sigue siendo una niña de 13 años. Ella cree que tiene 13 años, pero tiene 63, se hartó 50. Igual las mujeres y hombres que derrochan el dinero, ellos creen que están jóvenes. Y están a punto de entrar a los días malos. ¿Y de qué van a comer? ¿Y qué han ahorrado?
Difícil, hermano, disculpe. Recuerde, yo solamente soy un enviado. Ya con la enseñanza en la mañana creo que ya no me va a apedrear. Entonces, los dones no eran infantiles, eran los necesarios. Pero cuando la plena revelación de Dios quedó disponible en él, estos dones milagrosos dejaron de ser necesarios y fueron puestos a un lado. ¿Ah? ¡Qué tremendo! Se lo voy a trasladar para una mejor interpretación. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, el maná descendía, la nube los cubría y los seguía en todo lugar. La roca los seguía y les daba de beber, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando entraron a la tierra prometida, esto es, maduraron, ya no había nube, ya no había columna, ya no había roca, ya no había maná. Entonces, cuando usted es un niño, usted se siente feliz porque su padre lo bendice, le toma en cuenta, le da, le provee, etcétera, etcétera. Cuando usted esté bien, ya no puede esperar. El Señor, pero tú ya no me dejas, ya no me bendice. Ay, no has crecido, hijo, no maduraste, sigues siendo un niño. No, ya tienes fuerzas, trabaja. Ya no puedes estar todo el tiempo con la nube, ya no la necesitas. Hermano, qué lindo es esto. Mire, de verdad que nosotros sufrimos porque no crecemos, no maduramos. No, porque si nosotros tan solo creyéramos y viviéramos conforme a lo que Dios dice en su palabra, fuéramos de verdad felices, fuéramos contentos y nos comportáramos con madurez. Pero lamentablemente, la mayoría de nosotros seguimos siendo niños. Y Pablo se encontró con ese problema en la iglesia de Corinto, y también el escritor a los hebreos se encontró con ese problema. ¿Se ha fijado que al niño no se le pueden decir ciertas cosas? Igual Pablo, ciertas enseñanzas no se las podía dar, porque dijo: ustedes lo que necesitan es seguir tomando leche, y no les puedo dar alimento sólido. Igualmente, la leche de pecho es necesaria para el niño. Cuando crece ya no la necesita, tiene que dejar el pecho. Pero hermano, yo he visto niños de 5 años mamándole el pecho a la mamá. Yo digo: ¡ay, qué vieja! Digo yo. ¿No deja que el niño crezca? ¿En qué sentido? No, es que cuando tuvo 1 año, hasta de mucho, hermano, ya tuvo. Aprenda a beber. Ya no, ya pecho ya no es, esa ya es otra cosa. Disculpe lo de vieja, oiga. Viejita tuve que haber dicho. Pero no es posible. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que llegamos a ser papá y somos niños. Llegamos a ser mamá y seguimos siendo niñas. Ese es el problema. ¿Pero quién tiene la culpa? El que escoge. Escogió una niña cuando tuvo que haber escogido una mujer. Escogió un niño cuando escogió un niño cuando tuvo que haber escogido a un hombre. Y aquí la edad cronológica no nos sirve para lo que acabo de decir. Entonces, para Pablo, estas cosas son de niños. Ahí en el capítulo 3 de 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Imagínense, hermano, qué tremendo, que no se le puede decir nada a la mujer no le puede decir nada al hombre, porque se arma la de San Quintín. ¿Nunca oyó usted eso? Sí, ¿verdad, hermano Jorge? Usted sí, ¿verdad? San Quintín, yo lo oí mucho en mi casa, en mi familia. Se armó San Quintín, se armó un relajo en una cárcel que usted sabe cuántos salen muertos. Entonces ya se imagina qué show se daban en la familia, ¿verdad? Cuando decíamos, se dio San Quintín ahí.
Hubo de todo. Y qué triste, hermano, es casarse con una niña o con un niño. No se le puede decir nada porque se enoja, se molesta. ¿Cuál fue la palabra que ocupé al principio? Cristal. ¿Sí? Venga a ver, mire bien empañado. ¿Así es usted? Así soy yo. No hemos madurado, porque nosotros no queremos madurar. Entonces Pedro está de acuerdo con eso. Hay que dejar, dice Pedro, toda malicia. Amén. Sentimientos malos contra otros, problemas, engaño, disposición a la hipocresía. La hipocresía es ya cuando está puesta en práctica. Envidia es el tormento debido al bien que otros tienen. Y todas las detracciones, difamación, chisme, murmuraciones. Segunda guía. Con esta quizás nos vamos a quedar porque el tiempo se me fue. La segunda guía es otra pregunta. ¿Qué debo alimentarme para llegar a ser un cristiano maduro? Repito, ¿qué debo alimentarme para llegar a ser un cristiano maduro? Esto está en el versículo número 2 de Primera de Pedro. Permítame que aquí está. Primera de Pedro 2:2. Dice, desead. Ay, hermano, aunque sea solo con esa palabra me voy a quedar esta noche para terminar. Desead. ¿Y cuántos no deseamos madurar? ¿Cuántos no deseamos aprender para cambiar? ¿Cuántos no deseamos ser la solución y no el problema? Ay, qué tremendo. Desead. Esto es una cosa muy importante. ¿Usted quiere ser feliz? Desee. ¿Usted quiere que hagan cambios? Desee. En 1985, quizás, 1985 me invitaron, 84, no sé cuál de los 2 años, me invitaron por primera vez a predicar en una casa de oración donde me sacaron corriendo. Me dieron 50 colones para que me fuera en el taxi, pero no sé por qué no dejaron que ni siquiera hablara con los hermanos. No sé qué fui a hacer, porque ese día prediqué como estoy predicando hoy, solo que en un ministerio totalmente diferente a este. Ya entiende usted lo que quizás hicieron, ¿va? Me sacaron corriendo de ahí. Salite aquí. Han venido aquí a dañar a la gente y a ofenderla. Y compartía, quizás no fue esa ocasión, pero compartí en ese tiempo esto. Seamos parte de la solución y no parte del problema. Los que somos parte del problema somos niños. Somos inmaduros. Aquellos que estamos luchando y sufriendo porque las cosas cambien, esos tienen algo de madurez. Entonces, ¿qué debo alimentarme para llegar a ser un cristiano maduro? Alimento apropiado para un crecimiento apropiado. Alimento apropiado para un crecimiento apropiado. Al bebé no se le puede dar otra cosa más que pecho. En lo natural, yo sé que se le puede darle otras leches por la pacha, no. En lo normal no se le puede dar otra cosa más que pecho. Entonces es un alimento apropiado para su crecimiento. Pero una vez deja de ser bebé, ya no puede seguir con pecho. Ya no puede. Ahora, hermano, yo quiero preguntarle a usted, ¿usted recibe una enseñanza apropiada para su crecimiento? Entonces no deberíamos de ser inmaduros. Entonces no deberíamos de sentirnos lastimados. Entonces no deberíamos de sentirnos ofendidos. Entonces no deberíamos de sentirnos mal por oír la verdad, sino decir, amén, Señor. Tu siervo oye. Yo le doy gracias al Señor. No con esto estoy diciendo que soy un maduro, pero le he dado gracias a Dios que ahí sentadito, cuando me toca estar ahí sentado, hermano, y oigo unas verdades y digo, Señor, perdóname. Sí, Señor, es cierto. No, pues no es posible que yo diga, no, esto no es conmigo, conmigo es. No digo que soy maduro, pero he aprendido a decir, sí, Señor. Cuando Él habla, cuando el león ruge, dice Amós, ¿quién no se aflige? ¿Quién no oye? Y yo sí sé lo que es el rugido de un león, hermano. Y no sé cuántos de ustedes lo hemos vivido y no estamos en el África, pero estamos cerca de un pedacito de África.
y no en Madagascar. Es terrible cuando uno oye al león rugir. Igualmente, dice Amós, es terrible cuando Dios habla. Y señal de madurez es que usted acepte lo que Dios le hable en su corazón. Si no lo acepta, usted todavía es un niño. Si no lo acepta, usted todavía es una niña. Y no va a alcanzar todos aquellos objetivos que usted como persona y de los que Dios le quiere dar, los alcance. Desear, epidouseo, significa anhelar. Pero oiga, anhelar intensamente. Esto habla de posesión, de poseer, no de posesión diabólica, no, de posesión, de poseer. Es un anhelar intensamente, intenso, un anhelar intenso, desear. ¿Y cuántos no deseamos madurar? ¿Cuántos no deseamos de querer dejar de ser el problema? Y quiero decirle algo, todos, sin excepción, todos tenemos un niño adentro. No sé si usted se ha percatado, unas veces usted ve a cualquier persona, ya sea de la familia o del ministerio, usted puede ver el niño adentro, la niña adentro. Y usted dice, qué difícil es eso. Desear intensamente, o sea, desear ardientemente, eso es lo que está diciendo Pedro. Amén. Ardientemente. Qué tremendo. Me pongo a pensar, desear ardiente, pero óigame, aquí no estamos hablando que es desear ardientemente un regalo. Si para eso no necesitamos el esfuerzo, lo deseamos ardientemente. No, pero aquí no es eso. Aquí es desear ardientemente, ¿qué? Desechar, o sea, alejar lo más posible. Ese es el deseo ardiente que nosotros deberíamos de tener. Como niños, la palabra griega es bretos, como niños, B-R-E-T-O-S, bretos, infante, puede ser recién nacido. ¿Por qué? Porque normalmente el niño cuando sale del vientre de su madre sale con hambre. Viene con hambre. Entonces dice Pedro, cuando tú naces, si tienes un nacimiento de verdad, un nacimiento normal, estoy hablando del espiritual, desde que naces vienes con hambre de la palabra. Eso es lo natural. Si usted acepta a Cristo y a usted le da igual y no quiere congregarse, no quiere oír la palabra, es lo más seguro que usted no ha nacido. Porque el niño cuando nace desea como niños recién nacidos. Desear. El niño nace y tiene hambre. Si tú aceptaste a Cristo y no tienes hambre, no aceptaste a Cristo. Increíble. Es la verdad, hermano. Si usted dice, a mí me da igual, es posible que usted no ha nacido de nuevo. Disculpe que se lo diga tan así. La leche espiritual no adulterada. Aquí es la palabra no adulterada. La palabra adulterada es del griego ádolos. O sea, parecido al dolo, ¿verdad? Aquí es ádolos, tildada la A. Ádolos. Que es sin engaño. Allá engaño es dolos. Aquí es no adulterada, o sea, sin engaño. Ádolos. Sin engaño. ¿Qué significa eso? Que si usted de verdad ha nacido de nuevo, usted quiere conocer la verdad. Hay una naturaleza en usted que usted quiere conocer la verdad. Si usted ha nacido de nuevo, si usted realmente está en ese proceso de crecimiento, usted quiere saber cómo es el comportamiento que usted debe tener en la vida. Usted quiere saber cómo es ser padre o cómo ser madre, cómo ser esposo, cómo ser esposa y si es hijo, cómo ser hijo. Si no, es mentira todo lo demás. Debe de desearlo como recién nacido, esa leche no adulterada. ¿Por qué? Para que por ella, ¿qué? Crezcáis. Mira qué tremendo. Para que por ella crezcáis. Lógico, para salvación, para restauración, para maduración.
Si no, no puedes crecer. Si te están dando engaño, si te están dando palabra adulterada, palabra que no es en sí, no vas a crecer. Por eso, hermano, es muy importante qué es lo que nosotros oímos. Por eso yo no entiendo cómo muchos cristianos andan oyendo en sus carros unas cochinadas que no les sirven para nada. Yo no digo que todo es así, pero la gran mayoría de prédicas en las radios, usted dice, qué tremendo. Póngale atención, bien raro encontrar una palabra que edifique. Todo el tiempo le están enseñando cómo prosperar, que usted tiene que estar en un hotel de 5 estrellas, que usted tiene que usar esto, que usted tiene que tener aquello. Esas son babosadas, digo yo. Eso no es lo que uno necesita. Y disculpe la palabra porque ocupé la que yo quería ocupar, que es la correcta. Eso no edifica, eso al contrario, eso es palabra adulterada, con engaño. ¿Cómo va a crecer uno entonces? Amén. Para que crezcáis. Crecer, agrandar, aumentar, eso es lo que significa esa palabra. Amén. Entonces termino, y de verdad ya terminé con esto. ¿De qué estamos alimentando nuestra mente? ¿De qué estamos alimentando nuestro corazón? ¿De qué estamos alimentando nuestra alma? Entonces, en resumidas cuentas, nos afecta lo que ingerimos. Si es bueno, nos afecta para bien. Pero si es malo, nos afecta para mal. ¿Se ha fijado? Un alimento normal, si está bueno y sano, nos sustenta, pero si es un alimento contaminado, nos enferma, nos corrompe. Oyó la palabra, nos corrompe. Esa es la palabra que nosotros usamos. Me corrompió el sistema digestivo, me corrompió el estómago. Si usted come algo que es malo, entonces eso corrompe. Ahora, ¿quién le enseña? ¿Qué está aprendiendo? ¿Qué es lo que lee? ¿Qué es lo que oye? ¿Qué es lo que ve? Porque el Señor, tremendo. Mire, ¿cuántas veces nos preguntaría el Señor a nosotros, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? Importante. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor a Adán? Has cambiado de maestro, porque yo no te he enseñado para que puedas ver tu desnudez. ¿Quién te enseñó? Entonces, muchos no maduramos porque ¿quién es nuestro maestro? ¿Las películas? ¿Las novelas? ¿Nuestros padres que no son creyentes? ¿Quiénes son nuestros maestros? ¿Le damos más importancia y más relevancia nosotros a lo que nos dicen los del colegio que lo que nos dicen en la iglesia? Esa es una prueba. Ahí llevamos a nuestros hijos donde dicen el colegio que llevemos a nuestros hijos. Y la iglesia, es que la iglesia no funciona así porque no ha madurado. ¿Por qué? Porque el maduro reconoce y acepta. Pero el que no ha madurado hace lo que cree y considera conveniente. Entonces tenemos guías para nuestro crecimiento espiritual. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche por este tiempo, Señor, que tú nos concedes. Señor, realmente es difícil despojar de nosotros, mandar lejos lo que tu palabra dice. Señor, qué difícil es desechar de nosotros. Porque para poder desechar necesitamos entender, necesitamos comprender que es necesario. Y esto conlleva a algo que se paga un precio muy alto. Y uno de esos precios es que nosotros no queremos reconocer, no queremos aceptar que somos niños, no queremos dejar esa niñez, esa inmadurez en nosotros. Queremos seguir siendo caprichosos, queremos seguir siendo berrinchudos, queremos salir con la nuestra, queremos que nos den a cualquier coste lo que nosotros queremos
lo que nosotros deseamos. Por eso es un precio muy alto, porque es de humillarse. Hermano, no tiene que humillarse usted delante de un hombre. Humíllese delante de Dios. Y cuando se humille delante de Dios, no sentirá que usted se está rebajando ante una persona, que este puede ser su cónyuge, puede ser sus padres, puede ser su jefe. El maduro se caracteriza por tener dominio propio, por reconocer sus errores, por quedarse callado en el día o en el tiempo que es malo, como lo dice el proverbio. Aún el necio es contado por sabio cuando calla. Y en el día malo el sabio calla. Y es algo que a muchos no nos ha amanecido, y es por eso que tenemos problemas, como lo dice el apóstol Pedro en ese versículo número 1. Esa caquía no solo es malicia, no solo es maldad, no solo es depravación, no solo es ser perversión, no solo es maldad, no solo es desenfreno, también se aplica a problema, que el que tiene todo eso que he mencionado tiene problemas. Señor, ayúdanos, porque ¿cuántos de nosotros no sabemos que somos niños? ¿Cuántos de nosotros no aceptaríamos que nos digan que somos niños? ¿Cuántos de nosotros somos tenidos como niños por los demás, cuando ya deberíamos de ser personas maduras, personas adultas? Hermano, lo espiritual es así de maravilloso. Crea que el Señor le va a ayudar, me va a ayudar a despojarme, a desechar, a poner lejos de mí, que no esté a mi alcance, lo que quiere decir Pedro, que no esté a tu alcance esos mecanismos de defensa que tienes desde tu niñez, de los cuales te has valido todo el tiempo. Hermano, algunos somos como el cuerpo espín, que no permitimos que nadie se acerque ni nos toque, peor nos diga. Pero eso es una cualidad, una característica del niño. Y lo único que puede sacar de nosotros esa niñez es la palabra no adulterada, esa palabra sin engaño. Hermano, soportemos la palabra. A mí me toca doblemente, porque la estudio y la comparto, me toca doblemente soportar esa palabra, porque yo puedo manifestar ante usted una normalidad, pero por dentro muchas veces me estoy derrumbando, y muchas veces, como hoy, estoy aceptando que en mí hay mucha niñez que tiene que ser corregida. Algunos no soportamos un señalamiento, otros no soportamos que nos digan una verdad. Y es por eso que debemos de poner lejos de nosotros, desechando esas áreas. Señor, gracias por aquellos que hemos entendido esta palabra, aquellos que sin darnos cuenta estamos arruinando no solo nuestra vida, sino la vida de los que nos rodean, y no estamos permitiendo alcanzar aquellos objetivos deseados o aquellos que tú nos has prometido. Gracias por este día, Señor. También gracias, Padre, porque siempre dejas una enseñanza para nuestra vida. Ayúdanos a salir de nuestra niñez, por favor, Señor. Renuévame.